tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Como siempre, los días miércoles nos centramos en los trabajos de investigación, en obras que se presentan y, por qué no, también en revistas que pueden ser mensuales, trimestrales, en fin, que van presentando las instituciones de nuestro país. En este caso, el órgano electoral plurinacional, y para ello estoy en compañía, vamos a hablar de andamios. Usted ya la conoce, esta guagua, está recién nacida. Ayer la han presentado y está hoy día ya acá en nuestro programa, la revista Democracia en Ejercicio de Andamos, es la revista del órgano electoral plurinacional de Bolivia para la deliberación pública. Estoy en compañía de Víctor Villalta, él es director del Servicio de Fortalecimiento Democrático. Hola Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a presentar o un poco mostrar nuestro libro. Cómo no, pues es un gusto tenerlos acá. Y de la misma manera Norma Ríos, ella es jefe de la sección de análisis e investigación que ya ha estado por el programa antes. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos contentos de estar nuevamente acá y para hablarles justamente de el último número de nuestra revista Andamios, que en esta ocasión toca el tema de la participación política de las mujeres. De las mujeres, eso estaba viendo yo, como bien centrado en esos temas. Para empezar, se ha presentado ayer apenas, ¿cierto? Sí, se presentó ayer, estuvieron para nuestra alegría, digamos, también representantes de mujeres, de organizaciones internacionales. Hay un evento que está realizándose en este momento aquí en La Paz, donde está el Tribunal Supremo Electoral propiciando, junto a otras instituciones, donde se está discutiendo un poco los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y la participación política, etcétera. Hay una agenda entre ayer y hoy día donde están participando mujeres de todo el país, en primer lugar, y también algunas compañeras invitadas a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Estaba haciendo falta trabajar esto? ¿No hay conciencia todavía? ¿Cómo toma la gente esa presencia femenina? Bueno, en realidad, digamos, el tema de la participación política de las mujeres hay que mirarlo en un contexto mayor, ¿no? Y es importante establecer o referirnos, por ejemplo, al desarrollo de la normativa sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Si recordamos el nacimiento de la República, por ejemplo, nuestras primeras leyes que hubieron, el Código Santa Cruz, que fue la ley totalmente machista, totalmente, digamos, discriminadora, porque en esa ley podemos encontrar, por ejemplo, cómo, ¿no?, la justicia, ¿no?, en este caso, como tomando ejemplo de cómo ir desarrollando el proceso, como la justicia, por ejemplo, si una esposa, la mujer podía cometer algún acto para el hombre inmoral, digamos, o para ese momento, entonces el juez podía pedir al esposo qué castigo quiere darle, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, por Dios, no sabía eso! ¡Qué barbaridad! Es decir, ¿no? O hay varias opciones. Está en el Código Santa Cruz de 1835 o 30. Mire, qué interesante, no lo sabía. Sí. O sea, el hombre podía darnos un castigo. Ante el juez. El juez le pedía... A ver, que usted ¿qué castigo que como cuando juegas no hay un juego, ¿qué castigo se le dará? ¿Así? Sí, más. ¡Qué barbaridad! Eso fue, digamos... bueno, y luego finalmente todo el proceso en la que las mujeres, ¿no?, sufrían todo este discriminación, marginamiento absoluto, ¿no? Bueno, la no participación, por ejemplo, se acordará cuando los republicanos, en esas épocas, ¿no?, del no me acuerdo, pero algo he leído. no había yo todavía, pero igual. Sí, no, en esas épocas, por ejemplo, las mujeres no tenían ningún derecho de participación, ¿no? Y solamente la participación era aquellos que tenían renta y eran hombres, y las mujeres obviamente no tenían una renta. De hecho, recién a partir del 52 hemos podido votar, ¿no es cierto? Pero no ser elegidas, porque todavía no éramos candidatas. Sin embargo, han habido normas que han sido muy progresistas y que nos han puesto en un lugar interesante. Creo que somos el único país del mundo que exige paridad, por ejemplo. ¿Se ha respetado todo esto? Bueno, justamente en la revista estamos mostrando a partir de varios artículos cuál ha sido la evolución de la participación política de las mujeres, y podemos encontrar que justamente ha habido un incremento en esta participación. Tenemos datos justamente. Lo interesante de esta revista es que también mostramos toda la información con datos que nos pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, en el caso de
las mujeres concejalas, ha habido un incremento. Entre el 2010 han sido elegidas 758 concejalas 2010, 700. y el 2015 la cifra se ha incrementado a 1.003 ya candidatas electas, ¿no? Ya ha subido casi un 30%. Exacto. En el número de alcaldesas también tenemos un dato interesante, que el 2010 se han elegido 18 y el 2015 el número se ha incrementado a 27. Entonces todos estos incrementos justamente han llegado gracias a las políticas que se han puesto en marcha, y nosotros como órgano electoral plurinacional también estamos apoyando y garantizando que se cumpla el tema de la paridad y de la democracia igualitaria, ¿no? Qué interesante. Entonces es definitivo que sí ha habido un incremento Exacto. en la presencia Sí. de las mujeres, producto de las políticas que se han implementado, de las leyes que se han aplicado, en fin. Voy a abrir uno así a mano alzada y dice: mujeres indígenas y la reconstitución del Ayllu, es una perspectiva de participación política. ¿De qué me habla este artículo? Que además es de la señora Toribia Lero Quispe. Claro, en las comunidades, en los Ayllus son los territorios, ¿no?, más establecidos y reconocidos en la parte andina, sí. ¿no? En la parte baja están las capitanías, y entonces hay una estructura territorial. En los Ayllus hay una participación histórica, ¿no?, de reconquista, digamos, también de las mujeres, ¿no? Es de la Chachahuarme, por ejemplo, cuál es el tema, cuál es su proceso de participación. Entonces, es importante ahí el avance también que se han dado respecto a estas reivindicaciones de participación de las mujeres. A eso se refiere doña Toribia, justamente, la memoria larga y la memoria corta, dice, base fundamental para reconstituir el Ayllu. ¿Qué sería reconstituir el Ayllu? ¿Tenerlas nuevamente presentes a las mujeres o nunca se las marginó? La reconstitución del Ayllu es más referida a lo territorial, ¿no? Es decir, en la República usted sabe que se ha ido desestructurando lo territorial, ¿no? Entonces, pero se han mantenido muchos territorios como Ayllus, ¿no? El tema de La Paz, en Oruro, por ejemplo, donde es la compañera Toribia Lero del sector. Entonces, la reconstitución territorial tiene que ver con recomposición, rearticulación, un reconocimiento del territorio precisamente, y las acciones de la autoridad en estos espacios territoriales. Cuando ¿no? habla de las mujeres, estaría, porque la mujer en el Ayllu es siempre la compañera de, ¿no es cierto? Ahí está el Malco y la mamatalla. Pero solita una mujer nunca puede ser parte de una acción política, porque si la mujer está sola, está incompleta, está chulla, ¿no es cierto? Pero sí a veces hombres solos son parte de la actividad política. En este caso de los Ayllus no, siempre son hombre y mujer, ¿no es cierto? No puede ni el hombre ser parte de solo, ni la mujer ser parte sola. En la función de la autoridad territorial no, siempre es hombre y mujer, ¿no? Ya. Es importante, pero se han dado algunos casos en los Ayllus que a la pérdida del esposo, y entonces la mujer sola queda por cumplir, digamos, claro. En algunos casos se han dado que mujeres concluyen esa gestión. Exactamente, y son autoridades, digamos, las mujeres. Ellas ¿no? asumen ante la ausencia del esposo. Sí, qué interesante. Esos son algunos temas, digamos, abordados. Sigo entonces, voy a ir alzando así cualquiera. Historia política de las juventudes del MAS y del Movimiento Indígena por la Soberanía de los Pueblos. Manuel Quilla Calcina hace una referencia en esta revista del órgano electoral plurinacional. Sí, exacto. Este es un artículo que está en la sección de demodiversidad, que es donde abordamos otras temáticas más allá del tema central de nuestra revista. Y en este artículo él justamente hace un recuento de cómo se ha ido formando y cuál ha sido la participación de los jóvenes dentro de la formación del MAS y la actual vigencia, digamos, ¿no?, de la participación de los jóvenes. Nosotros también siempre como temas manejamos el tema de las juventudes. En una anterior revista hemos tenido todo un número dedicado completamente a la participación de los jóvenes en la política y el tema de mujeres también. Entonces son temas que siempre estamos tratando de tocar en nuestra revista. ¿Y algún otro partido también tiene algún artículo al respecto? No lo hemos hecho, pero en el siguiente número está dedicado
para las organizaciones políticas, y ahí vamos a tratar también a otras organizaciones, ¿no?, políticas. Claro, porque ¿no? si no se ve como muy masista aquí la revista. Dice así, la ley de organizaciones políticas y el sistema de partidos. Es un análisis que hace Willy Freddy Loza Chambi. Sí, en ese artículo nos hace una comparación con la anterior ley y la vigente, y hace un análisis comparativo, ¿no?, de los avances que se ha tenido con esta nueva ley y cuáles son los nuevos aportes que tiene esta nueva ley, ¿no? Así, hace un análisis comparativo de Sí. verdad. Hace un cuadro donde se refiere a la ley de partidos del año 99, Exacto. a la ley de agrupaciones ciudadanas del 2004 y luego ya la ley de organizaciones políticas del 2018. Exacto. Fantástico para los estudiantes, y todos pueden tomar este material como referencia. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? O a ver, no sé, tú en todo caso que conoces un poquito más, ¿cuál te parece que sería trascendente para poder analizar? Página 85, porque aquí en este cuadro, si me permiten, lo voy a mostrar en pantallas. En este cuadro comparativo, reitero, de los tres tiempos, digamos, de esta norma dentro de lo que es nuestra democracia, ahí hace referencia a diferentes puntos. ¿Cuál te parece que sea realmente significativo? Claro, lo que él nos muestra, por ejemplo, en este cuadro es básicamente cuáles eran los motivos o las causas por las cuales se hace una cancelación de la personalidad jurídica de las agrupaciones o los partidos políticos, ¿no? A ver, quiero ver, en el año 1999, que fue por lo que perdimos con DEPA, fue por la extinción del partido o alianza, por no haber obtenido el 3%, esa fue nuestra causa, por no concurrir a 2 elecciones consecutivas, por la comprobada participación institucional partidaria en golpes de Estado, en fin. Vamos al año 2004, cancelación del registro electoral, este caso ya es de organizaciones, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, por no haber obtenido ningún cargo de representación de la última elección a la que concurrió. Eso es muy importante. Por no haber participado en una elección nacional y o municipal. Y cuando hace un análisis del 2018 se refiere ya por las siguientes causales: extinción del partido político, no haber obtenido al menos 3%, se mantiene, no concurrir de manera consecutiva en 2 elecciones, se mantiene el primero. ¡Qué interesante! ¿Y hace esto de cuántas? ¿Solamente de unos cuantos artículos o hace de varios? Hace una reflexión en general de estas 3 leyes, y bueno, no aborda todos los artículos, ¿no? También por temas de espacio y demás, Claro. pero hace unas reflexiones generales y entra en algunas comparaciones, ¿no? Interesante. Él es Willy Freddy Loza Chambi. ¿Qué otro artículo me quiere usted comentar? Gladys Kisbert, que habla de acoso y violencia política. Ya. Es una investigación que hace respecto a este tema, bien complicada, digamos, presentada en estos últimos tiempos, y una investigación sobre las asambleas legislativas de La Paz, Tarija, Beni, ¿no? Esos están en la página 69. Sí, son sus Sí, son espacios de investigación, ya. Exactamente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo de todas las mujeres preguntadas, consultadas, las mujeres asambleístas en los departamentos, entonces, de alguna manera, digamos, han sufrido violencia política, ¿no? Y estas violencias políticas son referidas a los motivos, digamos, por ser mujer, por su color de piel, por la edad, por la orientación sexual, por la cultura y origen, por el idioma, ideología, por la creencia religiosa, por la afiliación política, por su condición económico-social. Están operacionalizando. Exactamente, por la grado de instrucción, por la procedencia. Entonces, estas mujeres asambleístas consultadas, Pero qué ese dato terrible. ¿no? Ese es, digamos, un poco lo que ellas han expresado. A ver, ¿no? en esta La Paz se investigación. les pregunta a las mujeres asambleístas departamentales si fueron víctimas de acoso. En La Paz, casi el 60% dice sí he sido víctima. En Tarija baja un poco el nivel y es 45%, sigue siendo alto y significativo. En el Beni 56% sí han sido víctimas de acoso político, en total es un 54%. De esas 3 regiones que se han analizado, y claro, es altiplano, valle
y llano. Entonces ahí tenemos una referencia clara. Qué terrible, Exactamente, ¿no? sí. También comentar, digamos, si bien esta incorporación de las mujeres en el poder público, en el poder político, están presentes, pero de alguna manera, digamos, se expresan. Y esto, obviamente, hay una ley, la ley de 243 contra el acoso y violencia política, define claramente, digamos, los aspectos que tienen que ver con esta violencia política y se refieren a las amenazas, ¿no?, a la presión, persecución, hostigamiento que sufren estas compañías. Pero en la investigación ha sido un poco más exquisita en lo que se refiere, digamos, a los temas o a los motivos de esta violencia política ya más concretas. Aquí hay algo que también me llama la atención en una mirada así muy rápida, dice lo siguiente: cuando se intensifica, atentos porque se va a intensificar ya no más, en la etapa preelectoral se intensifica esta violencia política contra las mujeres. O sea que en un tiempo más empezará, me imagino, a tenerse nuevas denuncias de aquello. Qué interesante estudio. ¿Quién lo realiza? Gladys Gisbert Carvajal. Muy interesante, de verdad, y además datos que nos pueden servir para cualquier otro análisis. Apuntes sobre el Ni Una Menos, Bolivia y la construcción colectiva en clave feminista. Escribe Ida Alejandra Peñaranda Beizá. Sí, este es un estudio que realiza Ida y nos hace como un resumen de su tesis, ¿no? Ella ha analizado esto en su tesis de licenciatura y bueno, ahí nos muestra cuál ha sido también la historia y cómo se ha introducido este movimiento del Ni Una Menos en Bolivia. A partir de las movilizaciones de las mujeres, cómo las mujeres también son parte de esta red mediante las redes sociales, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, cómo nos hemos ido vinculando a todos estos espacios, exigiendo justamente que se acabe la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces es un estudio bastante interesante y muy bonito de leerlo, en tanto ver cómo las mujeres se han articulado y han conseguido formar un grupo estable y fuerte para movilizarse y exigir estos derechos. De verdad, qué interesante. Me sorprende aquí una entrevista que se le hace Flavia Fleiderman, ¿no es cierto? Sí. Fue mi docente en la Universidad de Salamanca. Ella es una analista política, politóloga y comunicadora social, si no me equivoco. ¿Qué habla Flavia? ¿De a qué se refiere? Fleidenberg, nunca pude pronunciar su apellido. Bueno, es una entrevista que logramos hacerle a partir de un libro que ellos han publicado, ella como coordinadora el año 2017, donde se toca justamente varios temas sobre la participación política de las mujeres, ¿no? Y ella nos habla un poco sobre este libro, un poco nos habla también a nivel Latinoamérica, cómo está el tema de la violencia, si existen también en otros países políticas para terminar con el acoso y la violencia política. Entonces es también una entrevista bastante interesante. ¿Flavia ya radica en algún país de América? En México. Ah, qué bueno, porque generalmente nos estudiaban, pero desde allá, desde España, ¿no? Era algo muy particular. Vamos a ver otra interesante entrevista a una gran mujer, a nuestra Remedios Loza. Democracia, luchas y polleras en Bolivia. Entrevista a Remedios Loza, lo hicieron antes de que partiera. Sí, antes. En realidad es un pequeño proyecto que hicimos de contar con la memoria de muchos actores que han participado en la construcción, recuperación de nuestra democracia. Entonces se ha hecho entrevistas a Javier Albó y a otros también. Entonces es una parte de esto. Y las están dosificando ahora en las revistas. Sí, exactamente, pero también vamos a tener unos videos de las entrevistas que las vamos a ir pasando igualmente para que tengamos la memoria de la democracia, ¿no? La memoria de la participación de las mujeres, ¿no? En general, pero la participación de Remedios fue muy importante y fue la que abrió, digamos, la brecha, ¿no? De la participación de mujeres en todo este tiempo que hemos tenido con DEPA, digamos, pero claro que sí. Más que con DEPA, digamos, la mujer que
que ha logrado, digamos, abrir la brecha, otra vez lo repito, porque eso es justamente lo que detrás de ello viene después la persona de mujer. Además de mujer, una mujer de un pueblo originario, una mujer de Pollera, que era doblemente discriminada, ¿no es cierto? Qué interesante. ¿Qué es lo que más se destaca en la entrevista que tú hayas recordado y te impactó? Ella, por ejemplo, nos relata cómo ha sido su primer ingreso a la asamblea y cómo se ha enfrentado a todos estos obstáculos que siempre se han presentado para las mujeres indígenas, y hay un momento en el que relata y dice: cuando yo he entrado, la primera vez que he entrado me han pedido que me saque mi sombrero, Sí. y dice no, y he respondido no, ¿por qué me voy a sacar el sombrero? A ver, quítese usted sus zapatos, es parte de mi vestimenta, ¿no? Y dice, de ahí en adelante nadie ha tenido que sacarse el sombrero porque es parte de la identidad, ¿no? Entonces, esta es mi ¿no? indumentaria y no tengo por qué Exacto. quitármela Ujú. de hoy en adelante. Ah, Sí. qué bonito, Ujú. qué lindo. Esto Sí. está digno de ser leído y analizado. Bueno, ya casi cerrando, vamos a ver un poquito. Tenemos aquí participación de las mujeres en la política de Brasil, nuevas fronteras y viejos desafíos, nunca como nosotros, ¿no? O sea, nuestra presencia femenina es avasalladora aquí pero allá en el Brasil tenemos ahí una imagen que enseguida les voy a dar, la composición de la Cámara de Diputados del Brasil. Sí, yo creo que en general, digamos, esta presencia de las mujeres en los poderes públicos, en los poderes políticos, tiene que ver con una larga lucha histórica, ¿no? Es como en Bolivia, como en otros países, han tenido que desarrollar procesos de conquista, digamos así, del poder público. Entonces, de ese modo es que sí tenemos en Brasil una interesante participación de mujeres. No muy significativa, sin embargo, ¿no? Ahí sí. hay muy poca cantidad. ¿Cuánto será eso? ¿Será un 16, 17%? No creo que sea más. Sí, está por esos márgenes, pero vemos cómo del 2014 al 2018, por ejemplo, nos muestran ahí está, así, este mismo, 18, ¿no? nos muestran cómo ha crecido la participación de las mujeres, ¿no? Mujeres blancas, mujeres negras, mujeres indígenas. Obviamente, el 2014, por ejemplo, mujeres indígenas no había ninguna. Ahora hay una. Hay una de mujeres negras, como está aquí 10 referido. el 2014, sí. Y 13, han subido a 3. Sí. Qué bueno, pero mujeres blancas se han incorporado casi 21 mujeres más, de 41 a 63. Claro, entonces sigue siendo de repente muy relativa con relación, digamos, a la participación de los hombres, ¿no? Sí, que están en la asamblea. O sea, nosotros los bolivianos nadie nos gana. Sí, eso, pero, ¿no? pero en realidad, digamos, bien. en este artículo nos muestra, digamos, cómo es esta conquista, cómo se ha ido logrando, digamos, estos espacios del poder, del acceso al poder político. Yo veo todavía dos países muy machistas en Latinoamérica, ¿no? Brasil y el Perú. Me sigue pareciendo países que se han trancado en la historia y que no terminan de aceptar igualdades de pueblos originarios, igualdades de mujeres, en fin. Claro, en el caso, por ejemplo, de este artículo, también es interesante cómo nos muestra que la violencia sigue presente, ¿no? Y la violencia se manifiesta, por ejemplo, con el asesinato de una de las concejales, ¿no? Concejalas que había en Brasil, pero también nos muestra que esas luchas y esas figuras han podido lograr o han sido como símbolos para que las mujeres sigan luchando por la participación política. Y lo interesante también es que muestra cómo ha habido un avance de estas líderes de los niveles locales, han podido trascender al espacio nacional, ¿no? Entonces eso también es lo interesante. Hay de un ese caso artículo fascinante en el Brasil de una mujer policía, no sé si conoces el caso, que defendió a unas personas en determinado lugar. La gente se sintió tan comprometida con ella y tan representada por ella, que de pronto empezaron a aparecer muchos policías y muchos uniformados y muchas mujeres como parte de la candidatura, y de pronto entraron todos ellos, ¿no? Tanto así que hasta el presidente es pues uniformado, exuniformado, ¿no es cierto? O sea, bueno, ahí hay cosas muy interesantes. ¿Cómo hacemos para poder tener la revista Andamios, Participación Política de las Mujeres en las Democracias, que puede ser un excelente material de apoyo para las jóvenes que están haciendo sus tesis, para quienes están haciendo investigaciones, o simplemente para todos los analistas y politólogos y sociólogos que necesiten
tener insumos frescos de análisis y de estudios recientes? Bueno, todas nuestras publicaciones, como saben, las distribuimos de forma gratuita y libre y pueden pasar por las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en el CIFDE, en la Plaza Baroa, todos los que gusten en el formato físico, y los que quieran también tener el formato en digital, desde el día de hoy lo vamos a tener también disponible en nuestra página web para que lo puedan descargar. ¿Cuál es la página web? www.oep.org.bo. OEP, que es órgano electoral plurinacional, .org.bo. Ahí se lo puede descargar en PDF. ¿Y a quién se lo recomendaríamos? A los estudiantes, a los profesionales, a los políticos también, para que vean cómo está, y yo creo que principalmente, ¿no? Y al público en general, los estudiantes principalmente de Derecho, de los estudiantes de sociología, sí. ¿no? Ciencias políticas, en fin, Sí. pero la población también en general, ¿no? Entonces, yo creo que es un interesante documento que es la octava en este caso que tenemos, digamos, con la temática de mujeres. Cierto, qué bueno, me alegra mucho eso. Tú eres una mujer de avanzada, te conozco hace muchos años atrás y me imagino que todo esto te apasiona. ¿Qué te pareció ver así toda una gama de varones en los candidatos de presidente y vicepresidente? Claro, todavía este tema, por ejemplo, está en discusión. Justamente se hablaba no solamente ayer en estos eventos, sino constantemente sobre el binomio presidencial, que también debería ser paritario, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y esperemos que a futuro podamos avanzar y realmente logremos una paridad plena, ¿no? Plena, y no solamente de participación como candidatas, ¿no? Sino que también tengamos una presencia real y que se también respeten nuestros derechos, ¿no? Claro que sí. Oye, la Jimena Costa, analista política, politóloga, docente universitaria, actualmente parlamentaria, propuso esa ley para que sea paridad absoluta en el binomio. Lamentablemente no se aprobó, pero yo creo que eso es un tema pendiente que tenemos que conseguirlo. Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado en el programa. Muy interesante la revista. Muchas gracias a Verónica, y estamos en cualquier momento también prestos a poder coadyuvar o informar sobre lo que significa este proceso electoral. Los vamos a convocar, por favor. Gracias. Norma, gracias por estar como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa, enseguida regresamos.